Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gusto verlos y verlas. Hola, Emiliano. Eh, bueno, la clase pasada terminamos. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuándo terminan las clases con la UNAM? Porque saben que yo estoy así como espléndida, tranquila, dando los temas así con mucha Según yo, anticipación. el calendario dice que acaban el periodo el 19 de junio, me parece. Tenemos como Creo dos que 18, semanas. Sí, creo 19. que sí, Ajá. 19 de junio. como el 18 creo. Sí, tendríamos como 2 semanas más de que la UACM. Es que ayer me di cuenta en la UACM que son 2 semanas menos, que terminamos el 4 y entonces sí son 2 semanas más. 18 viernes. Vale, no, bueno, porque yo estoy así como muy tranquila, espléndida con el tema de las... Así como yendo tranquila, ¿no? No estoy apurándome ni nada, ni haciendo las cosas apresuradamente. Vamos a ir vamos a tratar de ser lo más profundos posibles y ir tranquilos también, ¿no? Tampoco no, la verdad, por lo menos yo disfruto más así, no sé, si ustedes como lo vean, pero yo lo disfruto un poco más. Bueno, em, a ver, les puse a leer un texto de tamaño larguito, es un texto muy bonito, porque la idea mía es que, bueno, una vez que ya teníamos todas con claridad todo el fundamento del horizonte filosófico, fíjense, hemos estudiado, aunque no lo crean, dos horizontes filosóficos, porque aunque no estudiamos el pensamiento griego, porque sí decía que ya era mucho, sí estuvimos viendo sus elementos básicos, ¿no? Entonces, como quiere que sea, hemos visto el horizonte filosófico vinculado al mundo grecolatino, el horizonte filosófico vinculado al mundo judaico, al mundo cristiano y judocristiano, judaico primero y después el judocristiano, e incluso yo diría que la filosofía escolástica, que la comentamos más general, ¿no? Todo lo de Santo Tomás, de recuperar la razón, dimos lo general de esto, que une todo el pensamiento filosófico griego con el pensamiento cristiano, etcétera, que sí lo vimos, sí lo vimos todo, ustedes lo fueron mencionando, ¿no? Que habla de cómo es importante la razón, retoma la razón para el estudio filosófico y es importante también la filosofía y todas las reflexiones, pero que todo está supeditado al orden divino, ¿no? Y en el orden, y ahí también dialogamos y comentamos los tres órdenes, ¿no? Que están mucho más de Ramón Chiró, el orden divino, el orden natural, el orden racional legal. Y, y cómo el hombre se subordina a Dios, los seres humanos, pero los animales y las plantas a él, y que el mundo está creado para el ser humano. Y desde ahí, desde ese conocimiento, el ser humano usa el conocimiento que tiene, etcétera, para acercarse a Dios, nunca lo va a poder conocer, es inconocible. Hay una posición escéptica, por ejemplo, del conocimiento, epistémicamente, nunca puedes conocer a Dios, no sabes lo que es Dios, lo que lo deduces, ¿no? O lo infieres, no vas a poder llegar a él más bien, no es que y no lo puedes conocer exactamente, pero infieres por sus actuaciones, etcétera, lo que es. Y de ahí hay un rescate del concepto de ciencia como conocimiento, ¿no? La ciencia basada en la fe y en la revelación, que solamente Dios te la puede dar, y la ciencia basada en la razón, en la filosofía. Más o menos son los elementos fundamentales. Ahí Santo Tomás retoma mucho también todo el pensamiento aristotélico, todos los métodos aristotélicos, y de hecho cuando leen a Tamayo, Tamayo ahí hace algunas referencias, ¿no? Esta visión escolástica, incluso hace referencia a todo el método escolástico, que por eso se los puse, porque aunque no se habla, no habla de este tema, ahí en este texto ya está bastante dilucidado. Son textos un poco largos, pero y muy sustanciosos, la verdad. Tienen bastantes cosas. eh, eh, y bueno, vamos a irlo viendo lo más rápido posible. eh, y vamos a ir comentando, espero que lo hayan podido leer, que pudieron leer algo.
No escuché, la verdad. Sí, maestra. Me faltaron como 7 páginas. Lo último de política, que fue lo que quise leer, pero todo lo demás. Sí. Muy bien. Espero que no seas tú el único y vamos allá. A ver, ¿qué nos... eh, hay varios elementos, que son importantes del pensamiento este de la filosofía judeocristiana que estamos viendo. Acuérdense que hablamos de todo el tema del conocimiento, ¿no? De la verticalidad del conocimiento, pero a mí me parece importante por ejemplo, que tengamos claro y tengamos claramente cómo las reflexiones de los problemas filosóficos son los mismos, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué somos? ¿Qué función tenemos? Eh, eh, ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿Qué, em, ¿Qué es la libertad? Ese es un tema importantísimo porque además casi todos los filósofos, ya cuando se meten en el tema del ser, una de las cosas que les llama la atención y que aunque no lleguen a hacer, no se metan a hacer filosofía política, ¿no? De la organización política, de cómo nos organizamos los seres humanos, etcétera. Sí, el tema de la libertad es un tema muy importante siempre, ¿no? El ser humano y su libertad de hacer o no hacer, ¿no? Y ¿qué es la voluntad? Ese es otro. Y todo tiene, la voluntad es un tema importantísimo. Los valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y cuando vienen a ver, nos damos cuenta no solo que es contextual histórico, sino también que tiene principios y fundamentos que yo le llamo se le llaman, a ver, no solo son epistémicos, pero también son de fundamentos de sentidos, de filosóficos, ¿no? Ideológicos, e ideológicos. Ideológicos, no lo estoy diciendo como falsa conciencia desde el punto de vista marxista, sino el conjunto de ideas culturales de una época, ¿no? El conjunto de ideas, de principios, de parámetros culturales de una época. Y de ahí también es cómo llegamos al conocimiento, qué podemos conocer, qué no podemos conocer, todos los problemas que al final se dice que quedaron solo en la filosofía, pero al final no quedaron solo en la filosofía, pues quedaron, están ahí latentes. Claro, hoy nos cuestionamos más cosas, cada vez es mucho más profundo el cuestionamiento. Cuando digo filosófico, hay muchos tipos de filosofía, que si hay filosofía feminista, que si hay filosofía eh, ontológica, que si hay de la ontología, la metafísica, pero las materias más tradicionales, todo lo que es ontología, metafísica, lógica, epistemología, más o menos hay como muy clara que hay escuelas, que hay grupos y que evidentemente que hay escuelas históricas, que hay tradiciones históricas, horizontes filosóficos, y que estos arribaron a sus respectivas conclusiones, ¿no? Y que hoy también se siguen cuestionando cosas, ¿no? Por ejemplo, y que las filosofías disciplinares hoy son las que más siguen trabajando otros temas, ¿no? Por ejemplo, filosofía de la historia, ¿no? Por ejemplo. Y hoy hay una mezcla muy rara, ¿no? Una mezcla muy rara de cosas que tú dices, no, yo estoy haciendo teoría histórica, estoy haciendo epistemología histórica, y estoy haciendo filosofía histórica. Que cuando vienes a ver es como, son como libros epistémicos acerca de cómo se hace la historia, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace la historia. Y es no solo la epistemología, sino los métodos, los significados de los lenguajes, de cómo encontrar el sentido, por ejemplo, de lo que se dice en una época anterior. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De cosas que a mí ahora yo ando investigando porque me interesa, me gusta. Y me gusta mucho, la verdad. Me gusta más la historia que otra cosa. Entonces, y hago historia, pero como nunca estudié así historia, estoy metida mucho a estudiar epistemología y metodología histórica. Entonces, cuando los lees, tú dices, pero esto es como una filosofía histórica, ¿no? Epistémica. Entonces, es muy interesante
Y hay mucho de esto. Claro, puede haber de esto mucho idealista o más materialista también, ¿no? Más vinculado a la realidad y menos. Y no, eso no quiere decir, por eso quiero avanzar un poco para ver si vemos lo de Bartolomé, para que veamos la distinción entre todo lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, de Santo Tomás a San Agustín, que son reflexiones tan abstractas, sí se dan cuenta que son muy abstractas, ¿verdad? Sí se dan cuenta, ¿no? Abstractas, universalistas, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Sí. Aunque siempre Sí. responden a un contexto histórico, evidentemente responden a un momento histórico como horizonte filosófico, pero son fundamentos para hacer muchas cosas. Y quiero después, cuando leamos a Bartolomé, que nos vamos a dar cuenta que hay otro tipo de reflexión, ¿no? Es interesante. Bueno, entonces, vamos a ver a Tamayo rápidamente. A ver, ¿quién está desde, creo que se los puse desde el epílogo 1 o no les puse el epílogo 1? No, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, entonces, a ver, vamos por el primer capítulo solamente, ¿no? Primera, vamos a ir al epílogo 1 y el renacimiento de la jurisprudencia. Justamente en ese contexto en el que está el mundo escolástico, entre el 1000, 1100, 1200, aunque Santo Tomás es de 1200. En ese contexto, Santo Tomás es como la cumbre de la escolástica por la universalidad y la totalidad que constituyó en su obra. Pero en ese contexto, ¿qué pasaba con el derecho? ¿No? ¿Qué estaba pasando con el derecho? ¿Y cuáles son las hipótesis que el profesor Rolando Tamayo nos expone en su texto? ¿No? Son sus hipótesis, ¿no? A mí me gusta. Tiene muy poco Lo que no me gusta es que de pronto, no vieron cuando empieza, me da una risa porque yo siempre digo eso, pero es que él lo hace. Cuando salió el sol el primer día del año 1000 e hizo obsoleta la formulación de la apropiación del fin del mundo, todas las fuerzas de la tierra se intensifican, reviven, ¿sí? Es como esa cosa idealista. También lo hace con, es bien cómico. También lo hace en razonamiento de argumentación jurídica. El primer día que nació Tales de Mileto ya dijimos, en el mundo grecolatino somos racionales, ya pensamos, ¿no? Se levantó un día Tales de Mileto y dijo, ya, ahora sí pensamos. Él es muy idealista en ese sentido, ¿no? Porque lo que le interesa es, si se darán cuenta, es analizar evidentemente el, eh, em, las ideas, los argumentos y las ideas. Y en este caso incluso le da mucho peso a los métodos, ¿no? Específicamente. Bueno, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es un poco, hay contexto, un poco de contexto, y hay específicamente, evidentemente, un análisis metodológico, epistémico, metodológico, sobre todo metodológico, de, de este momento que es justamente el nacimiento, es la escolástica, el renacimiento del siglo XI, que le llama renacimiento. Nadie le llama renacimiento, ¿eh? El renacimiento es en el siglo XVI, pero él se toma, por eso lo pone entre comillas, ¿eh? No vayan a pensar que el renacimiento es del siglo XI, como movimiento cultural europeo que trascendió mucho, trascendió incluso al mundo global con la revolución científica, eso es del siglo XVI, 15 y 16, ¿no? Aproximadamente, en Italia, España, y empieza en las artes. El Renacimiento tiene una expresión en las artes plásticas, sobre todo. Todo lo que es, pues Miguel Ángel, ¿no? Todo lo que es el Miguel, todo lo que se hizo en la Capilla Sistina, todo lo que se hace en esa época con una influencia muy fuerte acerca del racionalismo y el empirismo. Él está aquí diciendo renacimiento entre comillas, ¿vale? Esto es muy importante. El siglo XI, porque para Tamayo es muy importante el derecho, ¿no? Entonces él está analizando el derecho y sí hay un renacimiento de lo jurídico. ¿Quién me dice cuáles serían las principales y más bien afirmaciones, tesis del texto, del primer capítulo? También podemos hablar del contexto, qué contextos se dan, cuáles son los elementos y después cuáles son, y también los elementos de los métodos, ¿no?
qué implicó o qué ha implicado que los juristas usaran estos métodos, qué implica, y al final vamos a hacer una relación entonces con la escolástica tomasina, ¿no? Con el tema de la filosofía esta escolástica detrás, qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y conectarlo, ¿vale? Entonces, bueno, les doy la palabra, vamos. Los que quieran participar, que pudieron leer. Adelante, disculpe. Diana y No sé después si Maya. por aclaraciones se refiere a los factores que él da, que es el descubrimiento de los antiguos textos romanos, el nacimiento de las universidades y por tercero el autor menciona que es la aplicación del método dialéctico en la jurisprudencia. Y dice que gracias a estos tres factores inicia el nacimiento de una ciencia jurídica. No sé si esa era la respuesta. A ver, hablé de tres grandes rubros, ¿no? Eso que acabas de decir es como un contexto, son las situaciones que se dan para el comienzo de la ciencia jurídica, que es como Tamayo le menciona todo este proceso. Para él, la ciencia jurídica comienza en este momento, no antes, no antes. Y ahorita, y después vamos a ver eso, porque es como decir, bueno, ¿qué quiere decir para Tamayo ahí la ciencia jurídica? Que esto es importante también, ¿no? Ese es otro punto que deberíamos pensar. A ver, Diana, no sé si quieres comentar algo más, pero está bien lo que dijiste, muy bien. Bueno, complementando mi participación por el descubrimiento de los antiguos textos, al principio menciona que se dio en la biblioteca italiana cuando encuentran el manuscrito de Justiniano en 530. A partir de aquí empieza el estudio del derecho en Occidente como una disciplina diferenciada. Igualmente menciona que en el sur de Francia es es proporcionada por un opúsculo, una compilación justidiana, en el norte de Italia por jurisprudencia dogmática e inclusive se empiezan a crear escuelas en Bolonia a finales del siglo XI con un maestro de artes liberales, Irnerio, que él pues dan tres razones por las cuales hay bueno, así lo menciona el autor, se revela por una triple intuición. La primera es porque dar al estudio el carácter autónomo que la enciclopedia del saber medieval no reconocía. El segundo es estudiar el derecho justidiano en los textos continuos, haciendo de un lado extracto y extremos. El tercero es establecer el significado correcto de la compilación de justidiano y construir un ordenado completo del corpus juris. Y se crea la escuela boloñesa de los glosadores, en donde empiezan a implementar diferentes métodos en donde estos maestros, porque de hecho así también menciona que esta universidad durante un tiempo fue laica hasta que el Papa en 1219 decretó que las personas que enseñaban tenían que tener una licencia, pero durante todo ese tiempo anterior se hizo una escuela de profesores que enseñaban y los estudiantes aprendían a partir de sus métodos que ellos mismos pues incrementaban. Y así fue como el derecho empezó. Y a mí lo que me llamó la atención es que todas estas obras, o sea, a pesar de que ya había pasado tiempo, se empezó a estudiar el derecho romano porque este complementaba sus mismas legislaciones, ya que en estas había como diferentes lagunas y se empezó como una revolución, bueno, así lo mencionó igual el autor, que fue como una revolución de la iglesia en donde, bueno, no tal cual, pero bueno, creo que ya me revolví, pero esa es mi participación. A ver, Diana, yo te recomiendo, por ejemplo, una de las cosas, por eso les puse también pauta, está bien lo que planteaste, todo lo que planteaste está en la lectura, pero para ordenar un poquito las exposiciones,
por ejemplo, también Tamayo escribe para los estudiantes, entonces es muy metódico escribiendo, realmente no es impresionante. Tú puedes hacer un mapita conceptual perfecto de lo que escribe, porque es muy analítico. Entonces, al ser analítico, él todo te lo va poniendo, una cosa te lleva a la otra te lleva a la otra y todo. Entonces, es importante que digamos, bueno, sí, hay un contexto histórico en la época, eso es, yo digo para que aprendan, esto es un aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la época? Pues que empieza la ciencia jurídica moderna, pues hay varios elementos. A mí me gustaría que si alguien lo quiere abordar, que lo aborde. Y después, a partir de ese contexto, ¿qué es lo que va pasando justamente, como dijo Diana y como planteó, de los diferentes tratamientos de los juristas sobre el derecho? ¿Qué es lo que trata el texto? Los juristas sobre el derecho. ¿Qué pasa con los juristas? ¿Por qué hay juristas? ¿Dónde están los juristas? ¿En qué escuelas? Ahí hay un tema importante. ¿En qué escuela? ¿Qué planteaban cada escuela? Etcétera. A ver, Maya, estoy dándoles guías para que aprendan también a estudiar, no es otra cosa. Pero muy bien, Diana. Adelante, Maya. Sí, complementando a lo que dijo nuestra compañera, pues se menciona que en el siglo XI pues ocurren estos sucesos trascendentes para Europa y dentro de ello pues va a venir la transformación jurídica. Y dentro de esta transformación jurídica vamos a tener tres aspectos, que va a ser el redescubrimiento de los textos de derecho romano, el nacimiento de las universidades y la aplicación del método dialéctico en la jurisprudencia. Y bueno, a partir de esto van a surgir una clase de profesionales que van a ser los juristas y o sea, a partir de estos igual están las universidades y van a ser un impulso para la creación de los sistemas jurídicos modernos. Y un poco en el contexto que había, menciona que Gregorio Sí. VII había proclamado la supremacía política y jurídica del papado. Entonces, Enrique reaccionó a esto y surgió una guerra entre el imperio y el papado. Entonces, lo que va a ocasionar esto es que después el derecho se enseñe de una forma separada a la iglesia. Y a ver. Ajá, después el derecho romano. A ver, si quieres ahí, vamos a hacer un paréntesis porque el texto no trae más de contexto. Yo lo voy a dar y te doy la palabra para que hables de las escuelas, ¿vale? ¿Te parece? Voy a dar un poquito de contexto porque es Sí. importante. Lo comentamos en la clase pasada, comentamos varias cosas, pero a ver, tenemos, miren, y ese es un tema que, para que también ustedes comprendan, por ejemplo, cuando un autor que es buenísimo, como Tamayo, al ser un filósofo analítico, menciona solo algún que otro elemento del contexto histórico, porque no le interesa, aunque todo el tiempo se basa en un historiador impresionante que es Harold Bergman. Impresionante. Pero fíjense, qué interesante. Para mí es importante saber qué está pasando en el centro ahí de Europa en ese momento, ¿no? Y bueno, él pone un dato específico del enfrentamiento entre el Papa, Gregorio, creo que es Gregorio VII, justamente el enfrentamiento es que también no es que no dijera nada, si se leen los capítulos anteriores, él viene contando esa historia también, ¿no? No es que no quiera Rolando volverlo a abordar, porque también tú tienes que descartar en los libros todos los elementos, si no, no terminas nunca, pero a mí me gustaría siempre dar un poquito más de historia. El enfrentamiento entre, vamos a decir, la institución eclesiástica que representada por Gregorio VII, con esta proclamación de la supremacía política y jurídica del papado sobre la iglesia, sobre toda la iglesia occidental y toda la grey cristiana, y también a su vez, no solamente es no solamente es que se separan, sino que él genera, dice, somos la grey cristiana completa, tiene una supremacía política y jurídica. Esto es importante porque está hablando no solo de política, sino del derecho.
Y a la vez nos independizamos del el clero del control secular. ¿Qué cosa es el control secular? Pues justamente todo tipo de control que no fuera devenido de Dios. Secular es eso. Y esto es importantísimo porque este es el contexto de lo que está pasando en la Baja Edad Media. Creo que la clase pasada hablé de la Edad Media, su esplendor, pero la Edad Media tiene 800.000, 1200, Alta Edad Media 800.000, 1200, Baja Edad Media. Y es como el esplendor, el momento culminante del feudalismo y y empieza con todo su esplendor, incluso con las ideas escolásticas del mundo feudal y del mundo medieval, también empieza su decadencia. En la medida en que se va sofisticando el pensamiento, no solo las ideas, sino también las relaciones sociales, se van complejizando, va decayendo ese mundo feudal. Y se plantea que el siglo XII, justamente, el siglo XIII realmente, ya es la decadencia del sistema del medioevo europeo y del feudalismo, y ahí comienza todo un proceso, para que lo ubiquen históricamente, todo el proceso ya, eso lo vimos la clase pasada, de lo que va después a venir, que es el capitalismo. Y fíjense, la clase pasada se los dije, ¿se acuerdan que les dije que la ruta de la seda y todo el tema de Gengis Khan, etcétera, etcétera, empieza alrededor de 1200? Entonces, es muy interesante porque coincide esta parte histórica de las relaciones sociales y económicas que se van dando con la decadencia en el centro de Europa del feudalismo. Por otro lado, está el tema de las cruzadas, también se los comenté, ¿se acuerdan? El tema de las cruzadas, las guerras religiosas que son hacia el oriente. Y hacia el Oriente Medio y contra todo tipo de religión que no fuera la cristiana. Es decir, eh, las iglesias ortodoxas, ¿no? Todo el cristianismo ortodoxo y ruso, que está muy patente en todo el mundo eslavo, etcétera, etcétera, y hacia toda la Eurasia, ¿no? Es todo lo que se practica en el mundo ruso, eslavo, etcétera. Y griego también, ¿no? Hay una iglesia ortodoxa griega, hay una rusa, de hecho son dos iglesias, dos tipos de iglesias. También contra el Islam, evidentemente, y recuerden que el pensamiento filosófico aristotélico estaba en el Imperio Romano Oriental, Constantinopla. Por tanto, cuando generan las cruzadas y ese movimiento de luchas, etcétera, lo que haces es también generar comunicación de conocimientos. Eso es muy importante. Y eso es lo que está pasando, ese es el contexto de esta época, ¿no? Y lo otro es la lucha por las investiduras, que también se los comenté, que tiene que ver con estos enfrentamientos entre los poderes eclesiásticos y los poderes de los reyes y los señores feudales, porque acuérdense que los reyes en el sistema feudal son primus inter pares, primeros entre los iguales, primus inter pares. Entonces, también había esta noción de ser emperadores, ¿no? Los emperadores, un poco pensando en el antiguo Imperio Romano, pues incluso en los 800 estuvo Carlomagno, que es pero los historiadores plantean que Carlomagno fue el último intento de generar un gran imperio. Y eso es relativo, el último intento de generar un imperio como Roma, pero justo en la modernidad es impresionante. No sé si les gusta la historia, está la serie esta, pero está en Amazon Prime. La verdad, mejor busquen en internet libre, ¿no? Está muy larga, a lo mejor no les gusta. Hay una serie sobre Isabel la Católica. No estoy hablando de esta época, entonces me estoy adelantando 500 años sobre Isabel la Católica y cómo se empata, cómo se hacen novios, ¿no? Matrimonio ella y Isabel de Castilla y ¿cómo se llama? Fernando Aragón. Aragón es hoy en España, Castilla está como todo lo que es Madrid, el centro ahí, el centro de toda España, hacia Portugal y hacia el sur. Y Aragón es todo lo que es Valencia hoy y Zaragoza, sin quitando Cataluña, ¿no? Toda esa zona. Los catalanes siempre fueron de otra cosa, pero se subordinaban a Aragón en esa época, más o menos. Y el País Vasco también era independiente.
Y entonces la historia es muy interesante porque te da todas las relaciones políticas de la época y los tratados internacionales, por ejemplo, que hacen, además de todo el proceso de la invasión, etcétera, etcétera, y todas las fuerzas políticas. Es muy larga la serie, pero a nosotros nos gustó y sí la vimos. Eh, y lo interesante también es ver, por ejemplo, después que ellos fallecen, vienen sus hijos y viene Carlos V, que también intenta ser emperador, pero ya como venía con antecedentes, se hace emperador también de la zona esta germánica, no, austrohúngara más bien. Y, y después hay un pacto ahí ahora no me acuerdo, creo que Felipe, el que logra un imperio de toda Europa después, como en 1600, 1700, habría que buscar bien la fecha. Es impresionante eso. Ya en la modernidad, un imperio tan grande es impresionante y eso es producto de la conquista. Entonces, bueno, esta afirmación de que Carlomagno fue el último que intentó generar un imperio en el mundo europeo es el imperio como un imperio parecido al imperio romano. Eso es lo que habría que decir. Entonces, ese es el contexto, chicos y chicas. Cruzadas, luchas por las investiduras entre la institución eclesiástica y la institución eh, del reinado señorial, más bien, del reino, porque no hay un Estado absolutista en esta época. Por eso les doy historia, porque ustedes confunden las épocas. El Estado absolutista no ha nacido, el Estado absolutista es Isabel la Católica, 1400. Ese es el Estado absolutista. De hecho, ese es el primer Estado absolutista moderno, el Reino de España. Entonces estamos hablando de 200 años antes, ¿no? Incluso 400, porque estamos hablando del 1000 al 1200. Y la lucha son por los dos grandes actores políticos, ¿no? La Iglesia, los dos actores políticos más fuertes, la Iglesia cristiana y el papado, la institución del papado, que es la representación de la institucionalidad eclesial. Y sí, no confundamos esto con la religión. Y esta otra, y las instituciones señoriales regias, ¿no? De la época. En este contexto surgen las universidades. ¿Por qué? Porque hay otro actor político, y esto es importante, por eso se los quiero dar como contexto, que es las civitas. ¿Sí lo vieron ahí? Bolonia. La Universidad de Bolonia surge en una ciudad. Y dicen justamente, que eso lo dice Diana, es que eran laicos. Claro, eran laicos porque no estaban subordinados al pensamiento eclesiástico, ni a la iglesia como institución para hacer la universidad fuera de la institución eclesiástica. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que el legado de Roma es impresionante, porque la constitución de las ciudades es un sentido, en el sentido histórico, a ver cómo explicarles. La ciudad es un elemento urbano que desde el 10.000 antes de nuestra era, plantean la filosofía de la historia, por ejemplo, se ha venido incrementando, ¿no? El ser humano se expandió por el mundo, salió de África y se fue asentando en los lugares donde había agua, ¿no? Egipto, Mesopotamia, China, India, etc. El Indo, el Ganges, todo eso, ¿no? Y ahí se crearon los primeros grandes civilizaciones, que son los famosos, los que se denominan en el marxismo los estados despóticos orientales. También otros historiadores le llaman estados hidráulicos, porque se concentraban mucho en ver cómo administrar el agua en función de la vida, ¿no? Ese es un primer punto. Y cuando se concentran ahí, empiezan a generar ciudades. La ciudad es una polis-estado, es la polis-estado famosa que después tiene Grecia. Por eso está en todos lados, eso empieza a generarse y a incrementarse en todos. Y toda la institución política es a partir de una pequeña comunidad que se fue construyendo una ciudad. Y eso ha seguido así creciendo al punto que miren dónde estamos hoy, bueno, los que están en la Ciudad de México, ¿no? Somos 8, 9, 10 millones de habitantes en esta gran mole y lo que tenemos son grandes ciudades con grandes moles de producción de todo, ¿no? Una ciudad donde hay todo, por lo menos en esta, ¿no? En la Ciudad de México impresionante, ¿no? Entonces, claro, esto no quiere decir que todo el mundo siempre se fue a las ciudades, pero los procesos migratorios poco a poco se fueron dando, siempre fue una movilidad hacia esos centros de mayor, vamos a decir, producción en un momento determinado. Claro, eso tiene un boom en el siglo XIX con el capitalismo industrial,
Pero justamente en el mundo medieval, aunque la población, mucha población era rural, en la ciudad está latente y viene de Roma y viene de Grecia. Y en esas ciudades, ¿qué hay? Pues las universidades. Justamente es donde surgen las universidades. No se habla que la universidad surge en un señorío feudal, eso no existe. Existe justo en el lugar donde se aglomeran las personas y van generando una convivencia que mucho más allá de una comunidad étnica, ¿no? Sino que ya donde empieza a haber servicios, donde se empieza a dar intercambio comercial, etc. Por ejemplo, hay un lugar, les voy a dar otro dato que es muy interesante para los que les guste y si su vida los lleva a ser investigadores y profesores. Oñati, ahí radica el Instituto de Investigaciones Sociológicas de Oñati en el País Vasco. Es muy linda, tiene una clase de universidad antigua, no es medieval, ¿no? Ahora no recuerdo de cuándo es su fundación, pero así es un edificio colonial típico de España, eh, pero es una universidad, la universidad es impresionante porque el pueblito tiene 5 cuadras para un lado y 5 cuadras para el otro. Es la universidad, entonces 5 cuadras para allá, 5 para acá, 5 para acá, 5 para acá. Los digo porque los que les guste el pensamiento crítico, ahí se hacen unos eventos anuales y mucha gente, y hay como un taller, y hay como una casa donde te puedes quedar y toda la cosa y todo, y tienen como toda pero todo es muy antiguo, ¿eh? Muy bonito. Tienen ahí donde tú puedes hacer estancias de investigación, todo eso, pero es un pueblito, les digo, es un pueblito que no es que no haya nadie, porque hay fábricas alrededor de la zona, y sí hay gente obrera que vive ahí, pero son 10 cuadras alrededor, no mucho más. Y para que ustedes vean que sí las ciudades tienen que ver mucho con esto, es de 1540, ¿ven? Es de 1540, ya lo busqué. El tema es que yo dije, ¿por qué esta universidad está aquí? Cuando yo fui en una ocasión, digo, y fuimos a un evento de estos seminarios que hacen anuales, ¿no? De sociología jurídica, crítica. Y digo, ¿por qué esta gente está aquí? Y claro, por ahí pasaba el comercio de Cataluña hacia el País Vasco. Por eso estaba ahí, está ahí. Lo que pasa es que esa vía, después cuando construyeron carreteras, se desvió, se salió de ahí. Y al construir la carretera por otro lugar, el pueblito se quedó entonces con 10 cuadras a la redonda. 10, 15, 20, 15 cuadras a la redonda. 15 cuadras, ¿entienden? ¿No? Manzanas, no es que, no, ¿sí, se dice cuadras aquí? No me acuerdo. ¿Sí se Sí, dice? sí se cuadra. Ah, bueno. Sí, profesor. Bueno, entonces, esto es importantísimo porque siempre pensamos la universidad está vinculada todo el tiempo al mundo eclesiástico y no es así, sino a las ciudades. ¿Y de dónde salieron las ciudades? La ciudad es un vestigio que viene de Grecia, del mundo grecolatino. Es una lógica, tiene su lógica en la migración de la ciudad, del mundo, de los seres humanos, pero evidentemente el mundo grecolatino generó ciudades, grandes ciudades, bastantes, importantes, fuertes, ese concepto de civitas, que además se vinculó mucho a la política. Entonces no es menor que entonces se aglutinaran en esos espacios a pensar el conocimiento. Bueno, eso es lo que yo quería agregar solamente. Maya. Y ahí en esas universidades empieza todo el proceso de lo jurídico, ¿no? Evidentemente. Entonces, ya ahí les dejo y ustedes me dicen para que argumenten todo lo que plantea el autor. Vamos, adelante. Sí, bueno, ya nada más para finalizar, agregar que antes de, sí, de la llegada de estos textos justinianos, el derecho antes de él, o sea, prejustiniano, va a ser considerado como derecho vulgar. Y a partir de esto vamos a tener la escuela logombarda y la escuela en Ravenna. Y la escuela longobarda se va a encargar de hacer un comentario doctrinal acompañado de esta legislación.
y la escuela Ravenna Ravenna. ujú, Es, va, es una universidad en una ciudad. Lombarda es en Lombardía. En Lombardía es una zona. Ravenna es una ciudad, Pavia es una ciudad, Bolonia es una ciudad. ¿Ok? Adelante, adelante. Adelante. ajá, y bueno, ya nomás Ravenna, esta introdujo la práctica del derecho romano. Ok. Sí Bueno. se me No, pero la profesora se trabó. No, ya estoy aquí, ya estoy acá. ¿Me escuchan? Ahora sí. ujú. Pero sí, Sí. escuché perfectamente lo que dijo. Lo que pasa es que cambié el internet porque vi que se estaba trabando. Lo cambié. Pero sí te escuché perfectamente, Maya. Estás hablando de la escuela Ravenna, hablaste de la escuela Lombarda y la Ravenna que ya empieza a ver la jurisprudencia romana. Pero, ¿cuáles son las características de estas escuelas? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es lo que me interesa. La Lombarda, la Ravenna, ¿qué hicieron en el sur de Francia? De manera general, lo explica muy general. Y después, ¿qué va a pasar con cuando usan ya la escuela Bolonia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el que constituyeron el estudio del derecho romano? ¿Y qué tiene eso? Hasta ahí, vamos. Eso es lo que me gustaría que abordaran. ¿Yo? ¿O Quien quiera. Ari. Sí, bueno, solo para comentar eso que usted dice, maestra, como dijo una compañera, cuando se descubre los textos de Justiniano, precisamente surge el estudio de estas universidades que realizan este, pues, un análisis a todo esta ley que tenían los romanos y sobre todo porque existe una multiplicidad habla del orden jurídico y habla acerca también de que existen muchos derechos de las comunidades germánicas que tenían aplicación. Y lo que hacen estos estudiosos es que surge la escuela de los glosadores, los posglosadores y los comentaristas. Y ellos realizan pues comentarios acerca de esta obra y pues ya, eso era lo que quería comentar. Ok, muy bien. Ok. ¿Alguien más? Sí, pues Adelante. cuando se empieza a dar como todo este estudio en principio del sur bueno, donde ahorita es Italia, Lombardía, Ravenna, pues en Lombardía empiezan a estudiar instituciones del derecho romano con un documento que se llama el Expositio Papiensis ad Librum, en el que contrastan un poco las instituciones de esa época medieval con las del derecho romano, sin hacer un estudio, digamos que muy profundo, porque serían los de la Escuela de Bolonia la que haría el estudio profundo de las instituciones actuales con el derecho romano. Pero lo que sucede aquí es que intentan darle como un carácter supletorio al derecho romano frente al lombardo, y resulta que pues el derecho romano era el único, lo dice Tamayo como la única lex válida, y es así como el derecho romano termina como, no absorbiendo, pero sí predominando al derecho lombardo, ¿no? Era difícil estudiar el derecho romano porque no había como un documento así, que fuera, digamos, el digesto, y fue hasta un poco después que en Pisana, recuerdo, eh, según lo leí, se encuentra una copia del digesto que posteriormente se llevaría a Florencia, siglos más adelante, y pues con eso se empieza de lleno a hacer un estudio por parte de la Escuela de Bolonia. Aquí Tamayo nos hace como una especie bueno, pues un pasaje histórico, ¿no? Que la duquesa de Matilde, quien fue una de las personas que impulsó, o sea, como sugerencia, como bien mencionaban mis compañeras, a Irnerio, que fue un estudioso del derecho romano, junto con grandes pues, juristas de la Escuela de Bolonia, y aunado a todo este contexto donde las universidades empezaron a crear, pues empieza a ser un estudio del derecho romano
a la luz de las instituciones actuales, pero tomando como de base, y es aquí cuando habla de la regulae, ¿no? Y de las nomina juris, que serían como como estos principios, que no son principios en el derecho, o sea, que están como condicionados con el mismo derecho, pero que estudian esos principios de la regulae a la luz de las instituciones históricas y de los casos que surgen en la vida real de los tribunales del derecho medieval. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, cuando habla de, por ejemplo, cuando habla de Pavia, vamos a ir como argumentando, es una ciudad de la región de Lombardía, italiana. A ver, los lombardos, los longobardos, son comunidades étnicas que no fueron tan penetradas por el derecho romano. De hecho, habría que ver su ubicación geográfica, y habría que ver hasta qué punto, porque también tiene que ver con los grupos étnicos que ahí se asentaron después de la caída del Imperio Romano Occidental. Entonces eso genera evidentemente un espacio en el que tú dices, bueno, no es que, porque toda Italia estuvo ocupada por los romanos, evidentemente, ¿no? Pero lo que es Pavia es la zona de Lombardía, y la zona de Lombardía es al norte, es justamente al norte, cerca de Milán, claro. Y son zonas que fueron, que, que cuando cae el Imperio Romano Occidental, son zonas que son propias, no son romanos ellos, son lombardos. No son latinos, no son sabinos, no son etruscos, son lombardos. Y eso es importantísimo, que lo ubiquemos, que cuando uno lee historia, vaya y busque el mapa y diga dónde está Pavia, dónde está Ravenna, para que uno más o menos tenga una idea de Ravenna. Es en Italia también, y es aproximadamente en, también es un poco al norte, pero todavía en la península, cerca de Bolonia. De hecho, todas estas ciudades importantes están pegadas, están como en el norte de la península, porque el norte de la península de Italia es la más rica. En Italia funciona el norte-sur igual que en América Latina, en el mundo americano. Venecia, Bolonia, Génova, Milán, Florencia, todo eso es más rico, mucho más rico, y hacia el sur, Nápoles, mucho más pobre. Y eso es importante porque eso es un devenir histórico, eso no es. Entonces ahí es donde está todo ese proceso, ¿no? Y justo las que están más pegadas al mar son las que tienen más intercambio comercial y a la vez más intercambio de ideas. Que bueno, más bien no están exactamente todas pegadas al mar. El caso de Ravenna sí, el caso bastante más cerca, pero Bolonia no tanto, Milán menos, Venecia sí, Padua sí. Por ejemplo, Padua es otro lugar que no menciona ahí, pero Padua es un lugar muy importante de la Universidad de Padua, es una de las primeras también universidades del mundo. Y bueno, dale, Carlos, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, profesora. Yo quería aportar que también el autor Rolando Tamayo es claro en la parte que dice del significado de derecho romano, ya que él comenta que se evoca principalmente esa expresión en la Roma de los cónsules, los tribunos y los césares, cuando va más allá de justamente de Roma, y que se dan los límites, en la lectura que subrayé, en los límites orientales de Europa. Y entonces él ahí hace esa diferenciación de que el derecho romano, bueno, de que del contexto, de que realmente no eran las chivitas romanas, sino que se dio en diferentes partes geográficas. Entonces él menciona que justamente el derecho romano sí lo conforman las instituciones políticas de Occidente, y entonces el derecho romano él afirma, me parece que es una creación bizantina, y entonces viene una ideología todo justamente que se encuentra detrás de la obra de Justiniano. Eso también lo que dentro de la lectura me pareció interesante, ahí lo subrayé. Eso, quería aportar eso, que justamente hace esa distinción de que no todo es derecho romano como
podríamos llegar a pensar nosotros, que nos lo imaginaríamos de esa manera, que se dio solamente en Roma. Esa es mi aportación de la lectura. Bueno, lo que me pareció también relevante. Eso es importantísimo, porque es que la hipótesis de Rolando Tamayo es esa. Es que realmente que lo que conocemos hoy lo armaron los glosadores y posglosadores. Eso es lo que dice. Esa es su hipótesis, justamente. Que ese derecho romano, si bien tiene bases en lo que hoy llamamos corpus juris civilis, que es el digesto, las novelas, las pandetas y ¿cuál es el cuarto? Las novelas, ¿no? Novelas. Las novelas son las Etiquetas. constituciones, las nuevas constituciones. El digesto, seu pandectorum. El códex, gracias, el códex. El digesto y el códex, que son más bien son las dos obras que tienen que ver con las instituciones, ¿no? Los casos, las instituciones, por materias más o menos. Las novelas son las nuevas constituciones imperiales y las instituciones, las institutas de Gallo, que realmente es como se enseña el derecho, que además mucha gente dice y plantea que si Gallo, que si eso no hubiera quedado en la historia escrito, nadie se hubiera acordado de eso, porque es terrible, que no tiene nada, es malo, pues. Que lo importante es el códex, es las novelas y el digesto. Entonces, a ver, eso quedó, y por eso es bizantino, Carlos Trejo. Por eso es bizantino, quedó desde Justiniano en los años 500, etcétera, aproximadamente 530. Pero el tema es el redescubrimiento de ese corpus juris civilis o el redescubrimiento de esos documentos, justamente sobre todo el digesto. Por eso se plantea que en estas ciudades que mencionaron todos y todas, pero y sobre todo Carlos Román, primeramente como no conocían el digesto, pues había una mezcla entre el derecho consuetudinario que todos ellos tenían y sus instituciones con algunas referencias al derecho romano, pero una vez que empiezan a conocer el digesto, que hay una copia en Pisa, muy bien, y que también en Bolonia tienen esta copia, pues ahí es donde empieza a fundamentarse y a empezarlo a estudiar como un documento específicamente muy relevante para el derecho. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Una cosa que es relevante es que los lombardos ya ellos tenían estudios de derecho. Esto es impresionante, dice que había como 13.000 estudiantes, ¿no? Es 13.000 estudiantes, si mal no recuerdo, en la escuela de Lombardía, que estudiaban compilación de textos legislativos, y eso era influencia romana, y el estudio ese genético del derecho. Es decir, ese genético, ¿qué quiere decir? Es cómo están es exégesis y génesis, es de dónde nacen las instituciones y qué quieren decir, ¿no? Desde el punto de vista literal de su texto. Y lo que había comentado Carlos Román muy bien con el método de los jurisconsultos longobardos, que es suministrada por el comentario doctrinal Expositio Librum Papiense, es un comentario doctrinal que acompaña la legislación. Y realmente a mí me parece interesantísimo que ellos ya estuvieran haciendo esto, siendo que evidentemente no eran, sí habían tenido influencia de Roma, pero no conocían estos documentos. Entonces, y hicieron ánimos por hacer conciliaciones de las dos leyes, ¿no? Del derecho romano y de la ley longobarda, ¿no? Y como dijo Carlos, lo dijo muy bien, habían obtenido el derecho romano como supletorio. Todo esto ocurre antes, porque siempre en las escuelas, cuando ustedes se los dan en teoría del derecho, eso les dan primero directo a los comentaristas. Pero todo esto ya está ocurriendo en los años 1000, en los años 1000. Y los años 1000 a la vez, y los años 1100 y después 1200 es donde ya hay un cuestionamiento al pensamiento agustiniano y hay un pensamiento escolástico latente, que eso se va a ver con mucho más fuerza después en Bolonia. Bueno, también Carlos mencionó la Escuela de la Jurisprudencia Puramente Románica de Ravenna, que es una ciudad de tradición imperial. Esta es una ciudad que tiene que ver con el prerromano y que no
le interesa para nada estar subordinada al papado, ni mucho menos, porque ellos tienen la noción de ciudad como civitas, y eso fíjense, eso tiene que ver con el concepto que discutimos en la filosofía judeocristiana, que justamente, aunque el imperio es como la decadencia de esa cultura helenística, si tú tienes una ciudad fuerte que tiene una tradición ya milenaria de construcción de la política, pero además de construcción de conocimiento, de ideas. La política no es solo ir a una asamblea y tomar decisiones, sino de ideas, de formas de vida, etcétera. Eso también te genera una práctica en la cual después hay una institución como el papado que a ti no te va a gustar, porque estar lejísimo, está en Roma, ¿no? Y además no quieres esa imposición. Y entonces hay disputas, ahí hay disputas. Y una de las cosas, por ejemplo, a los que les guste la historia, si algo hay que estudiar en cada momento histórico, más que también, además de los hechos, son las disputas de las ideas. Y esto es importante. Bueno, viene Bolonia. Vamos a reiterar un poquito lo que ya dijeron. Irnerio está en Bolonia, que en Bolonia es una escuela de la ciudad, no es una escuela para nada subordinada al ámbito escolástico, pero lo importante de Bolonia específicamente tiene que ver con que después también se disputa y la subordinan al ámbito escolástico, pero tiene relativa autonomía. Y bueno, todo lo que comentó Carlos de su fundación, etcétera. ¿Qué están haciendo ahí? Ya ahí vamos a estudiar el derecho justinianeo en sus textos genuinos, vamos a hacer extractos de ese derecho y vamos a hacer, construir principios, ¿no? Y después vamos a establecer el significado correcto de lo que dice ese derecho. Pero esto es muy importante porque fíjense, no es solamente, lo vas a estudiar, pero lo quieres hacer lo quieres extraer sus conceptos fundamentales y hacer un orden, construir un orden, una sistemática, un orden completo. Los que han tomado conmigo sistemas jurídicos románicos, yo les he dicho siempre que justo eso es lo que nos legaron. Justo el sistema jurídico románico no es solamente las instituciones todas aisladas, sino el pensar una sistemática, un orden con coherencia, donde por ejemplo hay jerarquías y hay jerarquías y hay principios con grandes conceptos y de ahí se subordinan otros principios, otros conceptos, no solo principios, vamos a decir conceptos primero, instituciones jurídicas. Del concepto de persona, ¿de qué se deriva? Por ejemplo, el concepto de persona jurídica, ¿qué se deriva? A ver, ¿quién me dice? A ver si entienden esto. Del concepto de persona jurídica, ¿qué se deriva? ¿Qué otros conceptos se derivan que son importantes dentro, pensando el derecho románicamente, y que es muy relevante? Tú tienes primero que conocer qué cosa es una persona jurídica, persona y todos esos conceptos, y de ahí que se deriva. A ver, ¿quién me dice? Vamos a hacer... A ver, José Alberto primero y después la otra chica que no sé quién fue. Vale, gracias. Vale, José Alberto, sí. ¿Podría ser también lo que es la relación jurídica que se deriva de allí? Relación jurídica, ¿qué más? Lo que dijo la compañera. La capacidad. La capacidad, muy bien, Daniela. José Alberto, relación jurídica yo creo que está sí, pues persona, y siempre debe haber una relación jurídica con otra, evidentemente. La capacidad, muy bien. ¿Qué otro concepto se deriva de ahí? Los atributos de la personalidad. Sí, eso está dentro del concepto en general, ¿no? ¿Qué más? Piensen también las obligaciones. Exactamente, eso lo iba a decir. Piensen un poquito también en sus materias, porque justamente ese orden, esa sistematicidad, esa coherencia, que la fueron construyendo todos estos juristas. No es que Justiniano ni el derecho romano hizo esto, al revés. Ellos fueron los que armaron esa sistemática. Lo que había antes eran casos y diálogos, resoluciones, construcción de instituciones. Y claro, esa sistemática intentaron armarla un poco o compilar en los procesos de compilación famosos que están durante todo el Imperio Romano. Pero es una compilación que no llega a ser lo que tenemos hoy. Obligaciones, muy bien. ¿Qué otra cosa se deriva, por ejemplo? Persona, capacidad, bienes.
fíjense, persona. La persona tiene que ver con atributos de la persona, capacidad, eh, eh, y a partir de ahí es que yo diría, José Alberto, que esa persona tiene relaciones jurídicas. Y ahí viene obligaciones, bienes, ¿qué más? ¿Falta uno? Sucesiones. Derechos. Sucesiones. Es que es como menciona. Sucesiones, muy bien. Y nos falta otra. Muy bien, sucesiones y falta una. En materia de, pues contratos, ¿no? Contratos. Y fíjate, lo dice muy claro Tamayo, dice, realmente los que hacen una teoría de la posesión, una teoría de los contratos, una teoría, son ellos. Y eso es lo que, eso hay que respetarlo y es verdad, es un hecho que son ellos los que hacen esta sistemática. Y eso es lo más relevante de ese capítulo. La intencionalidad del orden, de la sistematización a partir de una construcción previa de que es un documento, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, bueno, y también darle un carácter autónomo al derecho, pero fíjense, ya esto de darle un carácter autónomo al derecho no es de Bolonia solamente, porque Bolonia, bueno, estamos hablando del año 1000 ya todavía, ¿no? Pero ya los longobardos estaban haciendo también, en Lombardía están haciendo todo este estudio, es muy, muy interesante. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles son los métodos rápidamente que usan. Yo creo que esta es la parte incluso más compleja, porque tienes que saber métodos en Grecia, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de dilucidarlos un poquito. ¿Cuáles son los métodos que usan en esta etapa? Para poder entonces conectar no solo cómo hay una mezcla muy tomasina acá, de la escolástica con la filosofía griega. Esto es muy... Esta época, fíjense, Santo Tomás es de 1225 nace. Es después, son 100 años después, 100 y pico, pero no importa, para que vean que eso está latente en todo el mundo escolástico, aunque reconozcamos que Santo Tomás es el mayor escolástico, sí, pues como filósofo, pero todo eso está en el mundo, en lo que es la escolástica. Entonces, sí me gustaría que me dijeran cuáles son los métodos primero de los glosadores, después, y después en el mismo orden que está la lectura, ¿no? ¿Qué cosa es la glosa? Posteriormente, ¿cuál es el método escolástico? Eso es muy importante. ¿Y qué son las cuestiones de disputa, ¿no? Las cuestiones disputantes. A ver, ¿quién quiere participar? Yo, profesora. Bueno, hablan del método de la glosa como que los que estudiaban pues ahora sí que el derecho, se dedicaban como a hacer anotaciones después de cada, pues, ay, se me fue la palabra. En el texto, anotaciones en las líneas o anotaciones al margen. Al margen, las hacían al margen. O sea, le daban como una sentido, una interpretación a los textos y las anotaban cada uno al margen. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir glosar un texto? Similar a comentar, mencionar. Fernando, comentar, pero ¿de qué tipo? Porque ahí lo explica muy bien. No es que la glosa no es hacer un comentario tuyo sobre algo. ¿Qué sería? ¿Es una interpretación literal? Tiene una cierta interpretación literal, pero entonces por eso es que se mezcla con el método escolástico después, que es mucho más fuerte, más complejo, que no es solo la interpretación literal. La literal es solo una parte. Bueno, vamos a ir viendo. A ver, ya les expliqué toda la parte de esta parte de que evidentemente ellos van, no sé si alguien quiere comentar, adelante, tome la palabra. Acuérdense que son textos casuísticos, los romanos resuelven casos
Y eso fue lo que se fue escribiendo desde la República, y después lo que se compilan son esas opiniones. No es que fueran tan abstractos, ni mucho menos. No es como ahora, que tú te lees la Constitución y dice todos los seres, todos los, todas las personas gozan de derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, o gozan de los derechos, ya se me olvidó, gozan de los derechos humanos y las garantías, ¿no? Previstos en esta Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, ¿no? Entonces está lleno de conceptos abstractos eso. Eso es una cosa que quiero que entiendan, porque ustedes siempre me decían, a veces no entiendo esto de abstracto, universal, pues eso es un abstracto, y esto es igual. Ellos hablan de casos de Carlos Román y Carlos Herrera tuvieron un conflicto, ¿no? Y al final el conflicto era un conflicto en una compraventa donde había un vicio, ¿no? Donde hubo un vicio, pero entonces van relatando los hechos y a la vez te van construyendo las instituciones, ¿no? El contrato de compraventa, si tienen personalidad los dos o no. Por ejemplo, Carlos Herrera es Jus Gentium, ¿no? Era extranjero, Carlos Román era romano. Todo eso se va construyendo así. Y ahí tú vas sacando. ¿Qué hicieron los glosadores? Justamente sacar todo esto y sistematizar los grandes conceptos. Esto es muy importante. Y entonces lo que hicieron primero fue hacer ese tema de recuperar los textos. Ese es el primer paso, recuperar el texto. No me interesa si Carlos Román o Carlos Herrera hicieron no sé qué, me interesa la institución que se construyó allí. Compra-venta, contrato, ¿sí? Atribuciones de la personalidad jurídica, por ejemplo, lo mismo que ustedes dijeron. ¿Qué tipo de relación jurídica se dio? Es un pacto entre voluntades. ¿Cuál es el concepto de voluntad? Entonces, para eso era muy, ¿cómo decir? Se dice acá que era un examen crítico del texto y lo iban hasta el último detalle, y después de esto hacían una interpretación literal. Una interpretación literal. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Bueno, y que eran copiados por los estudiantes, como ustedes dijeron, el mismo texto, al margen, etc. Ahora, ¿cuál es el instrumento de análisis? La lectura de los textos y sus glosas suponía un análisis meticuloso de dichos textos. El gran instrumento de análisis lo constituía entonces el procedimiento dialéctico. Y ahí es donde viene, que a lo mejor ustedes se enrollaron, pero hay diferentes conceptos de dialéctica expuestos por Tamayo. Y ahí es donde tú te das cuenta que cómo está la influencia de toda la filosofía griega. Está claro que no hicieron filosofía del derecho los romanos, pero usaron toda la metodología y la epistemología griega para trabajar el derecho. No les interesó esa sistemática más filosófica, etcétera, pero la usaron. ¿Qué hicieron? Analizaban lógicamente los conceptos, bueno, ¿qué quiere decir voluntad, por ejemplo? Voluntad jurídica, voluntad personal, voluntad jurídica, relación jurídica, atributos de la personalidad, por ejemplo. Ustedes mismos dieron muchos conceptos ahorita, ¿no? Y después construían deducciones, es decir, iban armando, lógicamente un concepto está hablando de lo aristotélico, está hablando de que cuando leías el texto encuentras que la voluntad, Carlos Román tenía la voluntad de entregar un bien con determinadas características, tuvo la voluntad o la intención, vamos a decirlo así, ¿no? De entregar un bien con tales características, y entonces fue una casa que tenía termitas, pero él no tenía conocimiento sobre que el bien, que esta casa, este inmueble tenía termitas, es un inmueble que evidentemente tiene tales características. Entonces, cuando vienes a ver, tienes muchos conceptos ahí. No solamente es su voluntad, sino el contrato de compraventa está detrás, y después está, lo que pasa es que hoy nos parece muy fácil todo esto. Y lo otro que también está es que cuál es el vicio que se da. O sea, hay un vicio ahí en esa compraventa porque tenía termitas, una casa de madera, pero él no lo sabía cuál es el vicio que se da. ¿Ya vieron contratos y obligaciones y todo eso? Sí. ¿Cuál se da? Vamos. Ahí se da culpa, ¿no? La culpa, ¿no? Se da culpa, porque tiene culpa, pero él no sabía, no es dolo, no es intencional, ¿no? Mala fe. ¿Se llama mala fe? O sí, mala fe se llama, no me acuerdo. Pero si se conocía y se vendió así, se tiene mala fe. Por eso es con dolo, la mala fe implica dolo, pero si no lo conocía, él no lo conocía.
Vicios ocultos, error. Es un vicio Sí. oculto, es un error, exacto, no me acuerdo ahora, claro, no me acuerdo, muy bien, error, sí, error es el... Entonces, ahí vas construyendo el concepto, vas diciendo y vas haciendo, a partir de que ibas ubicando, lógicamente el concepto es un enunciado lógico. ¿Se acuerdan que se lo expliqué de Aristóteles? Todos los hombres son mortales, eso es un enunciado lógico. Carlos es un hombre, es un enunciado lógico. La voluntad es tal cosa, la voluntad jurídica es la intencionalidad de ejercer derechos y obligaciones, derechos, etcétera, relaciones jurídicas, es un concepto, es un enunciado lógico. Y de ahí se construían deducciones, se construían deducciones. ¿Qué cosa es una deducción? ¿Quién me dice? Deducción, ¿qué es? Cuando se llega a una premisa a través de otras, o sea, solo siguiendo el orden de las otras. Oigan, ustedes están mal para el examen de la primera parte, ¿eh? Eso lo vimos con Aristóteles. ¿Qué cosa es una deducción? El método deductivo. ¿Qué cosa es una deducción? Sí, lo que dijiste pues, no está mal, pero no dijiste mucho. ¿Sí me entiendes? Jimena. A ver, Emiliano. Sí, entiendo yo que sacar una... Ir de más a menos. Emiliano, porque se interrumpieron las voces ahí, disculpen. Sí, correcto, como decía Aislinn, es llegar a una premisa particular derivándose de una premisa general, ¿no? Exacto. De lo general a lo particular. Muy bien. O llegar a una premisa particular derivada de una general. Muy bien. Evidentemente, si la voluntad está el concepto, entonces, o si las relaciones jurídicas son tales conceptos, después deduces otras y vas haciendo conceptos más específicos. Entonces, lo que hacen es reformular los fragmentos todo el tiempo. E incluso si hay contradicciones, volver a hacer una reordenación racional. Todo eso es glosar. No es solamente la interpretación literal del texto. Es un procedimiento dialéctico donde hay análisis lógico de conceptos, construcción de deducciones, reformulación de los fragmentos y de las contradicciones, y si hay contradicciones, volver a reordenar racionalmente. Por tanto, tomaban una decisión sobre las instituciones, tomaban decisiones en los glosadores. No es menor lo que hicieron. Y eso hizo que construyeran el corpus juris. Y ese corpus juris es el que después se usaba como fuente del derecho por la autoridad para que de ahí se dedujeran los casos que existían. Entonces, lo que nosotros conocemos, y yo creo que ese es el gran aporte, lo que dice el autor todo el tiempo, lo que nosotros conocemos realmente de ellos es justamente esta cosa de decir, no, solamente hicieron deducción, interpretaciones literales, no. Esto es completamente el uso esto es la escolástica, que es, al final la escolástica, ahorita lo vamos a ver, el método escolástico no es otra cosa que la unión de todos esos métodos griegos, escogiendo algunos específicamente que fueron los que aplicaron de la filosofía griega, toda esa metodología de cómo razonar los textos, el lenguaje, cómo hacer razonamientos, cómo interpretar, cómo usar retórica, oratoria, etcétera, etcétera, cómo usar elementos retóricos. La oratoria no, en este caso no, porque es análisis de texto, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, y todo esto va a ir a examen, así que si no se lo estudian, lo que hacen es una operación que se llama distinción y cuestionamiento. Y esto es la base de toda la argumentación jurídica. ¿Qué cosa es la distinción y el cuestionamiento? Distinguir es un concepto, el concepto era sucesivamente dividido en varias especies subordinadas y estas en otras, ¿no? Y fue lo que yo hice ahorita. De la persona jurídica se derivan diferentes conceptos como atribuciones de personalidad, capacidad, por ejemplo, varias especies subordinadas. Y así llegar hasta el último detalle. Y el cuestionamiento es
es el de someter a prueba las doctrinas contenidas en la glosa, es decir, cuestionarte, después hacer un método más de pregunta, de decir, bueno, y entonces realmente entonces el concepto de, por ejemplo, capacidad jurídica es este, y tiene todos estos elementos, ¿sí? Es eso. Y ven que no solamente en las grandes disciplinas jurídicas, que es lo que tienes hoy en tu programa de estudio, ustedes tienen en su programa de estudio toda la parte teórica e histórica, y después vienen todas las disciplinas de derecho positivo, y son todas en jerarquía, ¿no? Seriadas por el conocimiento. Eso se ve así, eso está así en los tribunales, y eso está así también en todos los conceptos que ustedes van estudiando en la carrera. Pues la base, la construcción la hicieron ellos. La hicieron ellos mediante estos métodos, y lo que hicieron fue justamente ir separando muy bien el derecho romano del derecho canónico. El derecho canónico, fíjense, era una ley positiva puesta por la iglesia, ¿no? Derecho positivo. Entonces, lo que hicieron después del derecho canónico se fue metiendo en las universidades, pero no estaba en ese momento tan unido a este estudio que habían hecho los glosadores. ¿Está bien? ¿Alguna duda está ahí? Yo, profesora, menciona en el texto que en Europa medieval no había instituciones homólogas a las romanas, entonces adoptaron más bien las instituciones que sacaron de No, la... no. De hecho, es lo que dice el autor. Rolando dice, qué tremendo que por un texto donde no hay instituciones romanas públicas, no pervivieron estas instituciones. Bueno, a ver, eso es un poquito falaz. Pervivió el municipio, pervive el concepto municipio, el concepto ese de municipio vinculado a la ciudad, por ejemplo. Claro, el municipio hoy es una estructura base en una división territorial más amplia. Eso no estaba, eso es verdad, eso no estaba, pero sí pervive esa organicidad básica, ¿no? Esa organicidad básica estatal, que más adelante, evidentemente, cuando se empiezan a hacer los estados, se empiezan a constituir los estados absolutistas, a unir grandes territorios, es muy claro, municipio, provincia, nación, ¿entiendes? Pero sí, no hay las instituciones romanas, no hay magistraturas. Voy a la República, no hay magistraturas, no hay Senado, no hay asambleas comiciales. Voy al Imperio, no hay emperadores, no hay Senado, no hay primero asambleas comiciales, y después había algunas magistraturas que se fueron convirtiendo en otra cosa. Eso no existe, estamos de acuerdo. Si no eran estructuras muy diferentes, depende. En Italia se había estructura como republicana, pero una republicana, piensen un poquito en los Medici, por ejemplo, aunque eso es más adelante. Son estructuras de ciudades republicanas. En el mundo feudal no hay esa estructura, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué queda? Justamente el papel lo tuvieron las universidades y estos juristas. Ese es el tema. El tema es que era lógico, era coherente, estaba ya hecho el corpus institucional, te servía porque la base era la parte civil, sucesoria, ¿no? Civil, familia, sucesiones, contratos, obligaciones. Y eso te sigue sirviendo hoy. ¿Sí lo ven o no lo ven? Y se perdió la parte pública, la red publicae. Eso sí se perdió, porque esas instituciones no siguieron. Eso es relativo. Ahí sí hay instituciones romanas en algunos lugares, pero bueno, ahora no. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué sigue? Porque las universidades se convirtieron en esos motores, no solo de divulgación, sino de enseñanza de este derecho. Y porque, pues, si tienes algo que funciona, ¿por qué no lo usas? Además, había latente, ahí Tamayo no lo dice, pero está latente, el Imperio Romano cayó en el 476, estamos en 1000, han pasado 500 años. Lo otro que pasa, ahorita lo vamos a ver, es que también ellos reconstruyeron ese lenguaje, agarran las instituciones y las reconstruyen cuando hay contradicciones, cuando hay lagunas, y también las adaptan, que eso es lo que hacen los comentaristas. Lo que pasa es que si no, hay que leer todos los capítulos, pero en la parte de los comentaristas lo que hicieron fue adaptarla a toda la realidad, a la realidad nueva. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé, Daniela, si te respondí. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el método escolástico? A ver, ¿alguien me puede decir?
para ir vinculando. A ver, Bueno, Carlos, yo, adelante. así una idea muy general es que en el método escolástico se le daba cierta autoridad a determinados libros, a determinados escritos, y era como la base medular para poder estudiar determinado tema del derecho. Se buscaban las lagunas que hubiera y las contradicciones, y se creaba como pues así como un método dialéctico, ¿no? De síntesis, una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? Que sería como el resultado de depurar estas contradicciones para llegar como a reglas generales, volteando a ver otra vez a esta regulae, que serían como el texto base. Exactamente. La escolástica tiene como base la sumatoria de conocimientos, esto por eso se llama suma de textos también, la suma de esos conocimientos en los cuales se dice, bueno, este es el texto autorizado, el texto que nos da la autoridad para hablar sobre tal cosa. Muy bien, es como un argumento, es el famoso argumento de autoridad. Es cuando ustedes hacen sus ensayos y dicen, bueno, porque según Rolando Tamayo plantea, ¿no? O si quieren hacer ahora un análisis constitucional. Según Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, plantea, ¿no? Argumento de autoridad, ¿no? Y es un argumento escolástico ese, y es un argumento muy dogmático, vinculado sobre todo y eso lo hacemos totalmente hoy, es impresionante, es esta cosa porque lo impresionante es que las tesis y todos los trabajos que se hacen, claro, hay que empezar por algún lugar y se empieza por ahí, yo no estoy en contra de eso, pero somos muy poco creativos, somos muy escolásticos, ¿eh? Agrupamos todos los conocimientos de autoridad sobre un tema, eso es ser escolástico, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sobre este tema se plantea esto, 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 y lo pones todo en un ensayo, ¿no? El famoso estado del arte, ¿no? Sobre algo, que te lo piden en una maestría, te lo piden en un doctorado, y me parece te lo piden en maestría, en doctorados depende, si es en derechos te lo van a pedir porque son súper escolásticos y súper ortodoxos, pero, pero no eres creativo. Si se dan cuenta que no eres creativo, hacer eso no es creatividad, es solo enterarte de que existe todo eso. Y la verdad, sí, pues es un trabajo interesante. Por ejemplo, para otros te evita leerte todos los libros y ya dices, bueno, ya sé lo que dice fulano, lo que dice mengano, ¿entiendes? Pero no hay creación, no hay creatividad de decir, bueno, yo voy a crear una reflexión propia acerca de por qué lo que se está planteando, por ejemplo, de argumento en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral o en el Poder Ejecutivo son argumentos falaces o son argumentos que no deben ser, pero dejando el argumento de autoridad a un lado, ¿no? Entonces, bueno, la escolástica es eso, se basa en argumentos de autoridad. ¿Cuáles son? Y estos argumentos de autoridad estaban basados en textos. Y de ahí viene el primer punto, que es el Dios es el argumento de autoridad, ¿no? Dios, lo divino es el argumento de autoridad. Y eso es importante que lo vayamos uniendo, ¿no? ¿Cuál es el argumento de autoridad? Pues el conocimiento devenido de Dios, evidentemente. Ahora, a partir de ahí, se usa, lo que interesante es que evidentemente, por ejemplo, como son textos y Dios no está Dios te está transmitiendo a lo mejor en esos textos comunicaciones, pero hay lagunas y contradicciones porque los textos al final los hace la racionalidad del ser humano. Vas a usar esa dialéctica, ¿no? Que bien nos expuso Carlos, de análisis y síntesis, ¿no? De tesis, análisis, síntesis. Que más bien, a ver, es como de que hay contradicciones, cómo tú llegas a una nueva conclusión, ¿no? Hay un proceso, porque esta dialéctica de tesis, antítesis y conclusión, esa es una noción que el autor no está manejando para nada. Está hablando de un proceso dialéctico que se usaba mucho en Grecia. Y más bien, el análisis y la síntesis, les voy a explicar lo que es. Análisis es descomposición en partes. Análisis es descomponer en partes. Es decir, eso que hacían los glosadores, ¿no? De ir viendo el enunciado lógico e ir descomponiendo en partes todos los elementos hasta el último detalle. Y la síntesis es después recomponer, pero no lo que compusiste, no lo que descompusiste. Si tú tienes una reformulación lógica y la vas desglosando y así y descomponiendo en parte, vas a encontrar que
Después tienes 10 conceptos. De esos 10 conceptos, la síntesis es que elaboras un concepto completo, ¿no? Personalidad, por ejemplo, de la persona jurídica, capacidad jurídica. ¿Cuáles son los elementos de la capacidad jurídica? ¿Quién me dice? A ver. Es el goce y el ejercicio, ¿no? El goce y el ejercicio. ¿Qué quiere decir goce y ejercicio? Seguimos desglosando. Goce es ser sujeto de derechos y obligaciones, y ejercicio es tener la capacidad de ejercerlos. Ok. Y de ahí se derivan otros, que es derechos y obligaciones, expectativas de hacer o no hacer, derechos, obligaciones, deberes. Y seguimos, y podemos seguir. Atributos de la personalidad, por ahí, el que lo dijo. A ver, ¿quién fue? A ver si lo quiere desglosar. Sí, creo. Dale. A ver. Los nombres, domicilio, estado civil, patrimonio. Eso se llama eso se llama en derecho civil más bien como atributos de la personalidad, quiere decir identidad, ¿no? Identidad, qué bienes tienes, ¿no? ¿Es así? Ujú. Bueno, muy bien. Y de ahí, pero eso hay que darle un concepto. El atributo de la personalidad tiene que tener una conceptualización. No me puedes decir nombre, domicilio, país, estado. Estamos hablando del mundo estás haciendo de glosador. Tienes que conceptualizar, ¿vale? Entonces, claro, si no, ¿qué chiste tiene esto? Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Pues lo que van haciendo en este sentido, eso es análisis, vas desglosando. Y después la síntesis es darle a cada concepto, condensarlo, volver a reunir en partes. Que claro, esas partes pueden ser desde el concepto mínimo, que puede ser lo que hablábamos, lo que dijo Carlos de goce y ejercicio, hasta todo el concepto de persona jurídica, ¿no? Desde lo mínimo hasta... eso es lo que está diciendo que están haciendo. Donde hay contradicciones, todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí configuramos un caso adecuado al que dispone la ley. Y aquí hay una actuación ya que ya va más allá de elaborar conceptualmente. Hay un caso, ¿no? Pero hay un caso que tú dices, bueno, esto se parece a algo que dispone la ley. Entonces tienes que ver el corpus juris. Es lo que hacemos hoy. Nosotros vemos hechos y conductas y miramos la norma jurídica a ver si hay un delito, una infracción administrativa, una inconstitucionalidad, una controversia constitucional, ¿no? Seleccionamos los pasajes que contrastan con el texto y resolvemos las contradicciones. Ahí ellos están haciendo una acción de contradicciones. Obtenemos de la ley los generales y brocarda, los elementos generales, y planteamos los cuestionamientos y la discutimos a la luz de la ley, del texto mencionado. En el estudio del derecho, lo más importante para todos los escolásticos era superar las contradicciones. Fíjense, lo que quiero decirles es lo siguiente. Lo que quiero decirles es que lo que hicieron los glosadores era muy escolástico. Y lo que hacen los escolásticos es esto basado en un gran texto, el Corpus Juris Civilis. Lo siguen, pero ya lo están viendo en función de los casos. Y no es el método subsuntivo del silogismo jurídico, sino intentan sobre todas las cosas ver, porque regularmente lo que les está pasando todavía es que hay muchas contradicciones, porque han pasado, como bien explicó ahorita o comentó Daniela, 500 años, 600 años, y entonces no tienen las mismas instituciones. Bueno, dice, los juristas del siglo XII tenían mucha flexibilidad y libertad, por esto mismo que acabo de explicar. Por tanto, transformaron radicalmente el razonamiento dialéctico de la antigua filosofía griega y el método geométrico de la jurisprudencia romana. Entonces, por ejemplo, dice que Aristóteles habla de dos tipos de razonamientos dialécticos: el apodíctico, derivado de premisas que son tenidas por verdades necesarias, y el derivado de las premisas generalmente aceptadas.
razonamiento dialéctico. Y lo que hacen los escolásticos es asumir el concepto de razonamiento dialéctico de los estoicos. Dice, los estoicos concibieron el razonamiento dialéctico, se los voy a leer específicamente, no solo como método para llegar a los primeros principios. Fíjense, están usando la dialéctica no como la conocemos hoy, de tesis, tesis, antítesis, síntesis. No solamente, están usando la dialéctica como un proceso dentro de lo que hizo en los tratados de lógica formal Aristóteles, que es el método inductivo, de lo particular a lo general, donde hay un proceso interno de género-especie para llegar a primeros principios, un procedimiento inductivo. ¿No? Dice, los estoicos concibieron el razonamiento dialéctico no como ese método inductivo, ese razonamiento aristotélico, sino como un método de análisis de argumentos y definición de conceptos. Mediante distinciones, volvemos al primer punto, y síntesis de géneros y especies. Para leer este texto tenían que haber comprendido bien cuando yo les expliqué esto en la clase de la primera unidad. No sé si se recuerdan de ella. Que es todo el tema de, evidentemente, la inducción-deducción, observación de particulares, género-especie, y todas las operaciones conceptuadoras que hace el ser humano ahí, y llegas a primeros principios. Eso es método inductivo en general, pero adentro, ¿qué es lo que haces? Haces, según Aristóteles, razonamientos dialécticos, y ahí puede haber contradicciones, y tú llegas a determinadas conclusiones, clasificando todas las cosas en género-especie. ¿Qué decían los estoicos? Dice que, no es, que ahí adentro lo que haces es más bien un análisis, ya las cosas sabemos cómo son, los cuervos son negros, los seres humanos son racionales, ahora estamos haciendo un análisis de cuestiones jurídicas, entonces, o de otras cuestiones. Entonces, ¿qué haces ahí adentro? Un análisis de argumentos y definición de conceptos. Definición de conceptos mediante distinciones. Una cosa es la voluntad, otra cosa es la personalidad jurídica, otra cosa es el atributo de la personalidad, otra cosa es la capacidad jurídica, y después haces una síntesis de género-especie. Todo esto está dentro de las personas jurídicas, que también, las personas jurídicas que también son morales, son físicas, ¿qué más? ¿Qué más tienen las personas jurídicas? Para que entiendan lo que estamos hablando, si no, esto se vuelve muy abstracto. ¿Qué más ven ustedes en personas jurídicas? Pues que tienen patrimonio propio. Muy bien, ¿qué más? Con apego a su objeto social. Cuentan con un patrimonio, pueden disponer de ciertos bienes, y también, pues, lo que habíamos comentado de los derechos humanos, que una persona colectiva, sí se refiere a eso, ¿verdad? Es que se estaba cortando. Sí, si se refiere a las personas jurídicas, claro, entonces. Sí, estamos tratando de ver qué quiere decir distinción y síntesis género-especie dentro del derecho civil, y todo lo que tiene que ver con personas jurídicas, conceptos, argumentos. Sí, bueno, y eso es lo que habíamos comentado alguna vez en las clases, que gozan de derechos humanos con apego a la naturaleza que tengan, y que ha sido un nuevo debate. Sí, estás hablando de las morales, porque también están las físicas. Claro, sí, me refiero a las morales. Pero ven cuántos conceptos hay ahí: personas físicas, personas morales. Todas ejercen relaciones jurídicas. En las físicas ¿qué tienen? Hay atributos de la personalidad y capacidad jurídica. En las morales hay capacidad jurídica, también tienen atributos de la personalidad, ¿verdad? Sí. Pero justamente tienes que hacer una distinción de género-especie, porque no son iguales. Aunque tengan conceptos generales, hay cosas específicas. No es que tú te llamas Carlos y yo me llamo Ilay, no solamente. No solo es un tema de identidad, es un tema de que las personas, los seres humanos, tenemos derechos humanos, y la persona moral tiene derechos, y tenemos también acá obligaciones, y la moral tiene derechos y obligaciones, y en los derechos humanos específicamente solo se le han reconocido algunos, no todos. Que lo vimos en una clase, Carlos, ¿no? El de identidad, yo no me acuerdo si lo vi en esta clase, pero
Era el de identidad, el de no discriminación, pero en materia de licitaciones, y otro más, que ahora no me acuerdo. Si saben de eso, no saben nada, ¿qué les importa? Pues a mí me ha llamado mucho la atención este tema, porque pues yo sí considero que ya el hecho de que, o sea, bueno, una persona jurídica, pues ya necesariamente, ¿no? Presupone la existencia de dos personas físicas atrás, ¿no? Que le dan vida a esta. Si ya tienen derechos humanos estas personas y el Estado se los tiene que garantizar, como obligación jurídica o respetar, pues no, yo sí veo innecesario, ¿no? El hecho de que, o no alcanzo a comprenderlo o a entenderlo, ¿no? El hecho de que personas jurídicas tengan derechos humanos, pero pues sí entiendo, ¿no? El hecho de que las personas jurídicas van a buscar la manera de que se les reconozcan derechos humanos. Sí entiendo. Lo disputaron, Carlos, lo disputaron jurídicamente porque la redacción del artículo 1 constitucional es muy mala y habla de personas en general, es un concepto general y no hizo la especie, género-especie, ¿no? Entonces disputaron las empresas esto y argumentaron lo que pudieron argumentar a partir de dónde nos pueden ayudar, ¿no? Dónde podemos tener, porque aquí lo importante es que después a nivel de los conflictos jurídicos, y aquí ya me estoy metiendo en constitucional, estoy saliendo de filosofía del derecho, a nivel de conflictos jurídicos tú tengas la interpretación pro persona, la interpretación conforme a tratados internacionales, por ejemplo, todo este tipo de cosas, que eso es lo que están buscando, ¿no? Y también poder alegar estos elementos de derechos humanos que son muy factibles frente a otros, y sobre todo frente al Estado también. Entonces, a ver, yo estoy en contra. Yo soy de las que cree que no podemos hablar de derechos humanos en las personas jurídicas. Estamos dando un concepto que está alegado en la jurisprudencia mexicana, justamente, desde la Suprema Corte, y tiene también algunos alegatos en la Corte Interamericana. Pero sí está muy bien fundamentado dónde, única y exclusivamente. Yo lo que creo es que podríamos hablar de un derecho de identidad de una persona jurídica, moral, ¿no? Que claro que tienen derechos de identidad. Y los derechos humanos, tratarlo de manera universales para los seres humanos. Ahora, también el tema es que, y en eso también ellos alegaron, y por eso también hubo que dar prerrogativas, es que hay personas colectivas, como bien, Carlos le llamó colectivas. Bueno, los pueblos indígenas es una persona colectiva y tienen derechos por sí mismos, por ejemplo, como pueblos, y son muy diferentes y nadie los tiene igual. Es el derecho a la tierra territorio, es el derecho a la consulta previa, libre e informada, es el derecho al desarrollo propio y el derecho a la autonomía. Los cuatro conceptos en sí, derivados de pueblos indígenas, vinculados a pueblos indígenas, tienen un significado específico. No, ni tú, ni yo, ni nadie de este grupo, a no ser que viva, que sea indígena, se siente indígena y conviva con las prácticas de un pueblo étnico indígena, originario, que estaría muy bien, pues, a no ser esto, nosotros ninguno tenemos esos derechos, esos cuatro derechos. Los derechos que nosotros tenemos en este grupo, que somos 40 personas o quizás ya menos, no sé, ¿sí? Es los derechos a la autodeterminación como pueblo mexicano, vamos a decirlo así. Pero no tenemos autonomía, por ejemplo. El derecho a autonomía no. Bueno, sí, tienes autonomía. La personalidad, pues eso es otra cosa, ¿entiendes? ¿Sí me entienden? Son conceptos específicos y esos son derechos humanos, pero vinculados a pueblos. Entonces hay derechos específicos, la universalidad se especifica en grupos. Ahí hay una universalidad que se especifica en grupos. Por eso, a ver, aprender esto puede ser un poquito aburrido, pero lo interesante es, bueno, a ver, lo que quiero es que se entienda que lo interesante acá de estos textos de Tamayo es llevárselo general. No quiero que se lo aprendan todo de memoria, ni mucho menos. Y es, uno, cómo se fue conformando el sistema románico, cómo ellos fueron creando en Bolonia, con la escuela de los glosadores, ese sistema, cómo fueron haciendo la glosa, cómo el método dialéctico está allá adentro, pero no es el dialéctico que conocemos, sino una serie de pasos que implica resolver lagunas y contradicciones, y no solamente interpretación literal del texto, sino también incluso reformulaciones
lógicas, enunciados lógicos, reformulaciones, resolver lagunas y contradicciones, sobre todo contradicciones, y después ir armando coherentemente en materia de género y especie conceptos. Y así se armaron no solo los conceptos que trabajamos hoy, sino todas las disciplinas nuestras jurídicas. Y esa lógica, que está muy basada en Aristóteles, la verdad, y en el razonamiento aristotélico, y también en los estoicos. El problema de los estoicos es que lo que dicen es que hay que ver todas las contradicciones de argumentos, profundizan esto internamente. Y van elaborando primeros principios y van elaborando el derecho positivo, ¿no? La regular, que es más bien, más que derecho positivo, es la regla, la regla. Y esto se convierte en un documento que se convierte no solo en el Corpus Juris Civilis, sino en el documento de autoridad para el cual se tiene que aplicar el derecho. Y ahí ya me queda muy poquito, voy a ir directamente al al otro análisis que me interesa, es que ese documento se vuelve un documento de mandato de Dios, cuando realmente es una construcción completamente racional e histórica desde los romanos, pero se vuelve en la escolástica como el argumento de autoridad. Y al final le ponen en el fondo el argumento del mandato de Dios, aunque realmente no lo es. Los juristas tienen muy claro que el Corpus Juris Civilis viene de ese momento histórico que es el derecho romano, aunque todos son padres, son monjes, etcétera, y saben que hay un momento que hay un derecho positivo. Entonces hay un derecho positivo, hemos revelado, vamos a decir así, ese mandato divino mediante el Corpus Juris Civilis. Y además hay un derecho positivo, ¿no? Un derecho positivo, la regla, que es la que se va construyendo. Y a partir de ahí se está armando todo lo que es el sistema jurídico que conocemos hoy. Y esto es muy interesante porque sí surge en las universidades, sí penetra todo el sistema, toda Europa, al punto de que nos llega a nosotros mediante la conquista de América. Sí hay un proceso que no es solamente interpretación literal, sino dialéctico, hermenéutico, de retórica, de argumentaciones, de resolver contradicciones, ambigüedades, lagunas y superarlas, ¿no? Entonces volver y reconstruir los textos en ese sentido. Y el otro punto que me parece muy importante es el tema de los universales, que es un punto que nadie tocó, que está muy discutido. Mire, nosotros llegamos hasta Santo Tomás, que plantea todos los universales de la filosofía escolástica. ¿Qué es un universal? Pues un axioma, ¿no? ¿Qué es la justicia? La justicia es la gracia de Dios, por ejemplo. Eso es un axioma. Y entonces lo que dicen los nominalistas, que son los grandes críticos de los escolásticos, es que el universal o concepto general no existe como realidad material, sino solamente, no existe en la realidad, sino solamente en la mente, está nominado. Y ahí te está apareciendo el concepto del universal que yo les di en clase en la unidad 1, el ahistórico. El universal es un concepto sin significado. De hecho, le llama así flatus vocis. Es un concepto donde solamente es una voz, una nominación de algo. La voluntad jurídica, la personalidad jurídica. Y no está en la realidad. No está en la realidad. Se expresa en la realidad, pero no está en la realidad. Y entonces hacen una crítica muy fuerte, solamente es lenguaje. Pues. Y de eso está lleno el derecho. El derecho está lleno de conceptos universales que solo son lenguaje y que se expresan en la realidad. Eso es lo que dice el nominalismo. Y dice no confundir el universal con la realidad, es lo que dice. Pero para que sepan dónde nació todos esos conceptos y cómo la escolástica dice todos estos son universales y cómo después los nominalistas dicen no, eso no está en la realidad. Lo que tú estás diciendo, estás nominando algo. Estás diciendo nominar, nombre, ¿no? Estás construyendo un concepto. Y eso es abstracto, pero eso no quiere decir que eso existe en la realidad, lo estás haciendo idealmente. Bueno, hasta ahí, compañeros y compañeras. Nos quedan las cuestiones disputadas. La próxima clase vamos a ir muy rápido con todo esto.
que son realmente justamente el cómo resolver los problemas en el derecho, ¿no? Y cómo la disputa, ¿no? El cuestionamiento que disputa algo. Y después vienen todos los comentaristas. Voy a ir muy rápido a la próxima clase, muy rápido. Y voy a abarcar todo porque lo que me interesa también es ya que empecemos. Voy a revisar ahorita lo de Bartolomé, porque justamente lo que me interesa es que ya veamos que el siglo II y III se cambia. Vamos a cerrar esto y vamos a vincularlo con el mundo escolástico, ¿no? Y la filosofía cristiana, porque justamente, y voy a darles la próxima clase, la última media hora, todo el contexto de lo que viene después, de cómo, porque todo esto lo usa Bartolomé de las Casas. Bartolomé al final él se plantea que es una segunda escolástica. Entonces hay que ver qué realmente distingue a Bartolomé de esto. Porque en mi criterio no, Bartolomé en sí no es una segunda escolástica. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que la segunda escolástica es Ginés de Sepúlveda, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, pero no Bartolomé de las Casas, sino es una visión práctica del derecho, ¿no? Diferente, muy material. ¿Ok? Entonces vamos a ir contrastando las visiones universalistas con estas visiones más bien críticas. Hasta aquí lo dejamos. Cuídense mucho, pasen lista, ya algunos pasaron lista, no sé si todos, todas. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. profesora. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego.